Bueno, continuando con las reacciones de adición nucleofílica al carbonilo, vamos a empezar a ver una por una y de paso vamos a ir repasando los conceptos generales que dijimos de reactividad de aldehídos y de cetonas. Vamos a empezar a ver la reacción de adición de agua. Entonces, la adición de agua, ¿qué produciría? Produciría lo que se llama un hemdiol. Hemdiol es cuando los dos OH están en el mismo carbono. Puede ser hemdiol, puede ser hemdicloro, etc. Siempre la posición hem es cuando los dos grupos funcionales están en el mismo carbono. La reacción es una reacción reversible, con el equilibrio muy poco desplazado hacia la derecha. En el caso de cetonas, prácticamente nada. Fíjense que en el caso de la acetona, que es la acetona más pequeña que podamos tener, el hidrato de acetona, o sea, el hemdiol, se obtiene con un 0,1% de rendimiento, o sea, prácticamente la reacción no se desplaza casi nada hacia la derecha. En cetonas más grandes ni hablar, directamente está desplazada hacia el compuesto carbonílico. Fíjense que en el equilibrio hay 99,9% de acetona y 0,1% del hidrato de acetona. En la mayoría de los compuestos carbonílicos, este equilibrio está desplazado siempre hacia la izquierda. Pero en algunos aldehídos sencillos puede desplazarse un poco más hacia la derecha, y en algunos casos, que vamos a ver ahora, está desplazado 100% hacia la derecha. La reacción en general es muy lenta, se lleva a cabo en condiciones neutras, pero se puede catalizar por un ácido o por una base. Esta reacción está altamente influenciada por efectos estéricos y electrónicos, que van a afectar la velocidad de la reacción y también van a afectar el equilibrio de dicha reacción. A ver, no sé, ahí está. Pueden llevar a cabo, entonces dijimos, por medio de catálisis ácida o mediante catálisis básica. Vamos a hacer un pequeño descanso de las filminas y vamos a escribir, como siempre, en el pizarrón, la catálisis ácida y la catálisis básica. ¿Qué es lo que pasa en el caso de la catálisis ácida? Si nosotros tenemos el compuesto carbonílico y lo catalizamos con ácido, lo que ocurre, en primer lugar, es que los pares electrónicos libres del oxígeno atacan al protón, generándose el compuesto carbonílico protonado. Este compuesto carbonílico protonado tiene este carbono tiene una electrofilicidad mayor que el carbono del compuesto carbonílico sin protonar. Observen que si yo escribo las estructuras de resonancia del compuesto carbonílico protonado, donde mando este par de electrones acá, me quedaría estas dos estructuras, donde las dos son estructuras cargadas. Y acá veo cómo aumentó la electrofilicidad de este carbono. Les dejo un segundito para que miren la pantalla, quiero ver si se ve bien la reacción, si se ve bien, y enseguidita continuamos. Entonces, entendemos que ese carbono es más electrofílico cuando está catalizado por un ácido. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Muy bien. Espero un poquito. Listo. Ahora vamos a seguir compartiendo pantalla. Una vez que ustedes entendieron esto, ya prácticamente entienden lo que sigue, porque este es el compuesto carbonílico carbonado, donde lo tenemos mucho más electrofílico este carbono que en el caso del compuesto sin protonar. Por eso decimos que
esta cetona está activada frente a la reacción de adición nucleofílica. Entonces el agua, como nucleófilo, ataca, ¿verdad? Este par de electrones vuelve acá, se genera el hidrato de cetona. Si la catálisis es básica, directamente es el ion oxidrilo, y el mecanismo es el mismo que escribí yo hoy en el pizarrón. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, por cualquiera de los dos tipos de catálisis, yo voy a poder llevar a cabo la reacción de adición de agua. Nosotros observemos en un diagrama de energía, en una función del avance de la reacción, donde tenemos situados reactivos y productos de reacción, ¿no es cierto? La energía de activación y la primera etapa, observen que es la etapa lenta, ¿no? Y la segunda etapa sería la etapa rápida. Acá observemos que tenemos el compuesto carbonílico, ¿verdad? Protonado, con lo cual le hemos bajado, con lo cual tiene una energía de activación menor que si no estuviera protonado, y luego se forma, fíjense que acá tenemos la formación del intermediario tetraédrico, ¿verdad? Que la etapa rápida es la protonación de este intermediario tetraédrico, ¿se entiende? O sea, son dos etapas. La primera etapa es el ataque del agua, donde se forma el intermediario, y el estado de transición es un estado de transición donde nosotros tenemos el compuesto carbonílico protonado, o sea que este doble enlace está resonando, y acá tenemos el ataque del agua al alcóxido. Muy bien. Lo que quería comentarles, antes de ir a la formación de cianohidrinas, es que voy a dejar de compartir y les voy a contar, sobre todo para los farmacéuticos, que es un dato interesante. Cuando ustedes tienen este aldehído, que se llama cloral, donde ustedes acá tienen un carbono, donde tienen 3 cloros, y le agregan agua para hacer la reacción, y obtienen el hidrato de cloral, esta reacción está totalmente desplazada hacia la formación del hidrato. Y ese hidrato de cloral se utilizó mucho como anestésico. ¿Por qué está tan desplazado el equilibrio hacia la derecha? Porque este carbono que tenemos nosotros acá es un carbono altamente electrofílico. Fíjense que los cloros son grupos aceptores de electrones por efecto inductivo. Por lo tanto, le van a sacar más electrones a este carbono, con lo cual este carbono va a tener una densidad positiva mucho mayor que un carbono de un compuesto carbonílico que no tenga los grupos aceptores de electrones. ¿Se entiende? Muy bien, vamos a seguir ahora compartiendo pantalla. Yo escribo cada tanto en el pizarrón porque a mí me parecen cosas interesantes para que ustedes vean. Muy bien, vamos ahora a otra reacción de adición al carbonilo, que es la formación de cianhidrinas, o sea, es la adición de cianuro. El mecanismo es exactamente el mismo. El ácido cianhídrico no es lo suficientemente nucleófilo ni se disocia como para suministrar el cianuro. Entonces, la reacción se lleva a cabo agregando un ácido, medio ácido a una solución que contenga el compuesto carbonílico y cianuro de sodio o de potasio. El electrófilo va a ser el ion cianuro, ¿verdad? Entonces acá tienen el mecanismo de la reacción, que es exactamente el mismo. Pero fíjense que en este caso se obtiene, estamos con el benzaldehído, que dijimos que era menos reactivo, y sin embargo se obtiene con un 88%. La reacción es reversible,
y la posición del equilibrio va a depender de tanto de factores electrónicos como de factores estéricos. Esta reacción es muy útil, ¿por qué? Porque cuando yo agrego el cianuro, estoy agregando un carbono, entonces alargo la cadena carbonada. Este tipo de reacciones se llaman reacciones de construcción. Ustedes fíjense que todavía esto no lo vieron, lo van a ver en Orgánica 2, pero esto que se llama nitrilo, este grupo cuando está en química orgánica, se puede hidrolizar y convertir en un ácido carboxílico, o se puede reducir, que después vamos a verlo, y se convierte en una amina. Entonces es muy versátil y se puede llevar a cabo varias reacciones. Otro tipo de reacción que es sumamente importante de adición al carbonilo es la reacción de un compuesto organometálico. Un compuesto organometálico es un compuesto donde ustedes tienen un átomo de carbono unido a un metal. Uno de los compuestos organometálicos más importantes son los que se llaman reactivos de Grignard, que ¿cómo se obtienen? Se obtienen haciendo reaccionar un halogenuro de alquilo con magnesio. Entonces se obtiene el halogenuro de organomagnesio, que es lo que nosotros conocemos como reactivo de Grignard. El magnesio metálico se inserta entre el carbono y el halógeno. Entonces, fíjense que la electronegatividad del magnesio es 1.2 y la del carbono es 2,5. O sea que en este caso el carbono del compuesto organomagnésico tiene densidad de carga negativa, lo cual es totalmente lógico, porque la densidad de carga positiva va a estar sobre el metal, no sobre el carbono. Por lo tanto, es un carbono nucleofílico, que va a poder ser adicionado al carbono electrofílico de un compuesto carbonílico. Los compuestos organometálicos entonces son especies estables cuando se preparan en solventes como por ejemplo éter dietílico. Sin embargo, son muy básicos y reaccionan instantáneamente con donores de protones débilmente ácidos como el agua y los alcoholes. O sea, si yo tengo un compuesto donde tengo un alquilo y un metal, con este protón se vuelve a formar el hidrocarburo y entonces ya no tengo más el compuesto organometálico. Como les digo yo siempre, se destruye el Grignard. O sea que no puedo estar en presencia de especies que generen protones. El enlace entonces carbono-magnesio es tan polar que reacciona como si fuera un carbañón. Entonces se va a poder adicionar al compuesto carbonílico. Por lo tanto, nosotros vamos a tener este carbono, que es un carbono electrofílico, el del compuesto carbonílico, y este carbono que está acá, que es un carbono nucleofílico, se va a poder adicionar a este carbono, dando como resultado un alcohol. Fíjense la importancia de esta reacción, que es una reacción de formación del enlace carbono-carbono. Es una reacción de construcción. Los aldehídos van a dar alcoholes secundarios, excepto el formaldehído que da un alcohol primario. Y las cetonas van a dar alcoholes terciarios. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Recordemos entonces. El carbono que está unido al metal es un carbono con densidad de carga negativa. Es un nucleófilo. El mecanismo es el mismo que el mecanismo general. Ese carbono nucleofílico se adiciona al carbono electrofílico del compuesto carbonílico, generando un nuevo enlace carbono-carbono y alargando la cadena. El resultado siempre es un alcohol. ¿De acuerdo? Acá tenemos un ejemplo con el formaldehído, donde fíjense que yo partí acá de un compuesto que tiene un carbono, y fíjense que obtengo un compuesto que tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Generé un nuevo enlace carbono-carbono. O sea, a partir, si a ustedes les preguntan cómo obtener un opentanol a partir del formaldehído, observen que lo que tienen que hacer es adicionar un reactivo de Grignard. Bueno, acá tienen otros ejemplos con el propanal, donde tengo el bromuro de propilmagnesio, entonces este carbono se adiciona y me da el 3-hexanol.
y con una acetona, fíjense que me da siempre el alcohol terciario. También puedo adicionar un hidruro. Por ejemplo, ustedes conocen de química inorgánica el tetrahidruro de aluminio y litio y el borhidruro de sodio. Entonces, la reacción es el mismo mecanismo que nosotros vimos siempre, donde el hidruro, ya sea del tetrahidruro de aluminio y litio o del borhidruro de sodio, es el que se adiciona al carbono electrofílico generando un alcohol. Y esta otra, también podemos adicionar acetiluros. Fíjense, el acetiluro, ahora vamos a ver cómo se genera, se puede adicionar al aldehído o a la acetona, y fíjense cómo se alarga la cadena. Y esto es muy importante porque después yo puedo adicionar hidrógeno a este triple enlace por una reacción que vamos a ver en la próxima clase, que es una reacción de reducción, de adición de hidrógeno, y voy a alargar también la cadena carbonada. Es otra reacción de construcción. Antes de ir a la reacción de Beatty, vamos a dejar de compartir pantalla para ver esta reacción en el pizarrón. Es una reacción muy importante. Y observen, nosotros tenemos un alquino terminal, ¿no es cierto? ¿Cómo generamos el ion acetiluro? Mediante una reacción ácido-base. Tiene que ser una base lo suficientemente fuerte como para arrancar un protón del alquino que no es tan ácido. Entonces la base tiene que ser muy fuerte. Entonces la base necesaria para poder hacerlo es el amiduro de sodio o de potasio. Esta reacción se lleva a cabo a bajas temperaturas en amoníaco líquido. Entonces, esta es una reacción ácido-base. Entonces, lo que voy a obtener acá es el acetiluro de potasio más amoníaco. Luego, este acetiluro es el que se va a adicionar al compuesto carbonílico. Se va a adicionar al compuesto carbonílico, generando en primer lugar el intermediario tetraédrico, ¿verdad? Que luego se protona y me da el correspondiente alcohol. Vamos a finalizar la grabación acá y vamos